Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Voces y Miradas, este programa donde compartimos historias de la gente, esas vividas, las experiencias, y nos hace tanto bien conocer nuestra realidad presente y compararla con el pasado de estas hermosas personas que la han transitado, que han visto el crecimiento de nuestro pueblo. Toda experiencia vivida es tan importante. ¿Y cuánto aprendemos? Bueno, la propuesta de Voces y Miradas nos han dejado muchísimas devoluciones muy positivas, así que agradecemos a todas las personas que con su cariño nos mandan mensajes por los diferentes programas, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. La idea de este programa es traer diferentes protagonistas y que nos pinten un escenario totalmente distinto según la experiencia y la vida vivida. Eso es lo que más nos alienta a seguir trabajando por muchos más programas de Voces y Miradas. Ahora voy a saludar a quien me peinó y me maquilló, que es Natalia Gómez Peluquería. Muchísimas gracias, Nati, por seguir acompañándome. Miren qué lindo recogido hoy. Espectacular, así que muchísimas gracias, Nati. Un maquillaje otoñal lindísimo y optando por estos tonos en labiales en borrabino, así que muchísimas gracias, Nati. Estoy vestida por Aurora Indumentaria. Miren qué divina esta camisa, espectacular, rayadita, y que la acompaña muy bien este jean amplio con tachas. Miren lo que es, divino, sumamente cómodo, amplio. Aurora Indumentaria, que tiene ya toda la moda otoño-invierno, lindísimo para todas las personas, para todas las mujeres con talles reales, así que llegate a su local. Y por supuesto, el mejor calzado, ¿sí? Miren qué lindo estas botitas divinas, en color chocolate, bajitas. Son, la verdad, que muy, pero muy cómodas y van muy bien con esta ropa, así que muchísimas gracias, Cari Irusta, que siempre se preocupa por elegirme el mejor calzado para mostrar. Recuerden que allí van a encontrar promos de calzado para toda la familia, zapatillas urbanas, deportivas, botines para los chicos. Bueno, vayan y visiten entonces su local, que está muy cerquita de la plaza. Ahora sí, vamos a ir al reencuentro, a encontrarnos cara a cara con nuestro protagonista, un hombre que es contador público, que ha también participado en la gestión pública de nuestro pueblo y su gran compromiso como dirigente en uno de los clubes de aquí, de Adelia María. Lo vamos a presentar de la siguiente manera. El invitado de esta semana nació en Adelia María el 19 de enero de 1949 en una familia de raíces profundas en nuestra localidad. Su niñez transcurrió junto a sus padres y sus hermanos. En 1974 se graduó como contador público en la Universidad de Río Cuarto, profesión que ejerció con compromiso y responsabilidad. Formó una familia y es papá de 4 hijos. Su pasión por el deporte lo llevó al Club Deportivo Municipal de Adelia María, donde fue jugador, dirigente y presidente histórico. Bajo su conducción, el club alcanzó el primer título de Primera A en 1995, un logro que quedó grabado en la memoria de todos. En abril de 2026, la institución lo homenajeó nombrando la cancha infantil con su nombre, reconociendo su entrega a las divisiones formativas y su visión de profesionalizar el entrenamiento. Más allá del fútbol, Clever también dejó huella en la vida pública. Fue secretario de Hacienda durante 11 años y concejal en 3 periodos, siempre con vocación de servicio y compromiso con su pueblo. Su historia refleja el liderazgo, pasión y amor por Adelia María. Una vida dedicada a construir comunidad desde el deporte, la política y la profesión. Bienvenido a Voces y Miradas, Clever Montaña. Bueno, Clever, déjame darte la bienvenida a Voces y Miradas, una entrevista que sin duda vamos a recordar y transitar pasos de tu vida en diferentes escenarios, así que bienvenido. Te agradezco muchísimo
Te he visto varias veces por televisión, nunca me imaginé estar Acá, sentado delante tuyo y No. dispuesto a contarte lo que puede hacer en mi vida, ¿no? ¿Sí? Una vida que sin duda ha tenido influencia en distintos escenarios de nuestro pueblo, pero bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Y como digo siempre, mucho tiene que ver con la infancia que uno ha vivido, ¿no? Donde uno ha crecido. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mi infancia fue en calles de tierra. Yo nací, me crié ahí en mi casa paterna, pegado al Banco Córdoba. Mi lugar de vida en aquel momento era el Club Atlético Adelia María. Y a través de los años, por esas cosas de la vida, que el Club Atlético en su momento deja de practicar fútbol, a los poquitos años nace el Municipal. Paso a formar parte del Municipal durante muchos años como jugador, como dirigente, y la gente me identifica totalmente con el Municipal, sin saber lo que yo viví, ya te digo, todos esos años con el Club Atlético, ¿no? Bueno, dijiste algo importante. Vivía en calles de tierra, pleno centro de nuestro pueblo. Sí. Y sin duda esa infancia debe haber tenido mucho que ver con la centralidad, con ver el pueblo, con la plaza. Hermoso, hermoso. Jugábamos con mis dos hermanas en la calle de tierra, haciendo tortitas de barro, y porque pasaba un auto, te imaginas vos, ya hace muchos años, ¿viste? Hace muchos años. Pero a la gente le gusta. Indudablemente. Le gusta tener esa mirada de lo que fue en el ayer Adelia María y también cómo fue evolucionando, ¿no? Indudablemente, es un pueblo. Bueno, yo después, muchos años después, tuve oportunidad de estar en la función pública y siempre recuerdo funcionarios de Córdoba que nos visitaban, siempre decían que Adelia María y Jovita eran los pueblos que más crecían en el sur de la provincia. Sin ninguna duda, en el caso nuestro, mucho tuvo que ver el molino. Exactamente. El molino fue decisivo para el crecimiento del pueblo. Y, discúlpame, y también un grupito de personas que fueron muy importantes para el crecimiento de un pueblo, como tuvo Adelia María. Adelia María obviamente es uno de los pueblos más pujantes y uno cuando, ahora en la actualidad, ¿no? Recorres otros pueblos que están muy cerquitas o ciudades que están muy cerquitas de aquí, se nota ese crecimiento y bueno, y también la mentalidad un poco de la gente. Pero ya vamos a ir pasando y transitando por ahí. Bueno, primero vamos a volver a tu infancia. ¿Cómo eras? Quería verte pequeño. ¿Cómo eras? ¿Futbolero? ¿Inquieto? Futbolero, deportista de toda la vida. Inquieto, no puedo decir buen alumno, porque no fui ningún súper estudioso, pero hice todas mis carreras en forma normal, ¿no es cierto? Pero una hermosa niñez, una hermosa juventud. ¿Cómo se formaba tu familia en ese entonces? Éramos, por suerte, somos 3 hermanos. Tengo dos hermanas que viven en Carlos Paz, las dos. Y bueno, mis padres, fallecidos los dos, pero era el grupito familiar, ¿no? El grupo familiar. Sí. ¿Estudiaste aquí en la escuela de acá de Adelia María? ¿Cómo fueron tus estudios? Hice todo el primaria, incluso acá media cuadra, una profesora particular que queríamos mucho, previo a la época del jardín, y bueno, todo la escuela San Martín, y a continuación el secundario.
cuando el secundario se dictaba acá, en la Escuela San Martín. San Martín. Claro, íbamos de 6:30 de la tarde a las 11 de la noche. ¿Te acordás así de alguna señorita, alguna anécdota para compartir? Sin ninguna duda. Esos son recuerdos que nos quedan a todos y que no las olvidás. Por ejemplo, el caso de Marta Borque, no sé si Malicha Espeleta, gente que uno llega a quererlas muchísimo. Eda y Lita Denari, para nosotros eran superhéroes, ¿viste? Las queríamos muchísimo. Incluso acá, y señalo para allá porque da la casualidad que el colegio está ahí y por ahí vivía. Sí, de Eda íbamos a particular y bueno, uno las ha recordado y las ha querido muchísimo, ¿viste? Para un niño son ídolos esas maestras. Los juegos de aquella época, bueno, te llevaban a jugar, como vos decís, con tierra, a practicar algún deporte también. ¿Qué hiciste de pequeño? Y prácticamente de todo, porque ahí como que te cuento que vivía a media cuadra del club atlético. El club atlético era para mí como el patio de mi casa. Era lo único que había en Adelia María, y ahí teníamos la cancha de bocha, donde hoy está la Mutual. Ahí estaban las canchas de bocha, las canchas de paleta, cancha de básquet, cine, era todo lo que teníamos en Adelia María, ¿no? Y entonces vivíamos prácticamente en el club. Una linda infancia, ¿no? Hermosa. Y compartida con amigos, algunos de ellos ya no están más, pero que hoy mantiene uno el cariño y la misma amistad de aquella época. Y han pasado muchos años, no te voy a decir cuánto, pero han pasado muchos años. No, pero muy feliz. Cuando uno habla de la educación que ha tenido, de esa influencia con las maestras, habla también de este incentivo que muchas veces hace que uno tenga ganas de estudiar, y bueno, vos tuviste la posibilidad de hacer también una vida universitaria. Sí, pero eso no fue por vocación. Bien, a ver cómo. Tiene una historia, yo me recibo, termino el bachillerato, acá, dábamos contabilidad en quinto, y termino la universidad y yo no quería seguir estudiando. ¿Escuchaste lo que dije? No quería seguir estudiando. Quería seguir con la profesión de mi padre. Y mi madre me subió arriba un vehículo, me llevó a Río Cuarto, que en aquel momento había una universidad privada, la Universidad del Centro, en la calle Alvear. Me acuerdo el día que entro con mi madre, fíjate vos, ¿no? Hoy en día creo que ya un chico de esa edad, que la mamá lo lleve a ver cuál es su futuro, no. Es raro. Es raro. Y bueno, y hablando con un señor que Isidro Cordero se llamaba, fíjate vos que me quedó grabado, mamá me elige la carrera. No sé por qué, viste, la de contador. Yo de contabilidad prácticamente nada. Y bueno, y así fue como nació mi vocación por la contabilidad, por los libros, por los papeles. Y te recibiste de contador público. Pero fue pura y exclusivamente gracias a mi madre, que siempre se lo agradecí, ¿no? Siempre, toda la vida. Tenemos
tenemos que hacer una pequeña pausa, nada más vamos a seguir charlando, desarrollando tu historia, porque es muy linda, has hecho mucho con nuestro pueblo, así que lo vamos a seguir contando, si te parece, después de esta pausa. Sos vos la que disponés acá, ¿eh? Vamos, sí, entonces. no, yo te sigo, sí. Hagamos una pausa, ya volvemos. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Pavimentamos y repavimentamos más de 550 kilómetros de rutas de norte a sur y de este a oeste de la provincia, para potenciar el turismo en cada uno de nuestros paisajes, para que nuestra producción llegue a todo el país, para conectar pueblos y ciudades con rutas más seguras. Me encanta venir, las rutas están cada vez mejores, cada vez que vengo hay rutas nuevas, puentes, te da tranquilidad. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial, con la mirada puesta en el progreso. Los cordobeses Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María. Bueno, primero, hablar de tu compromiso con los clubes y más con el Club Deportivo Municipal, habla también de ganas de trabajar, de hacer, de pensar en los niños, en los jóvenes, en los adultos. ¿Cómo empieza? Tenés muchas verdades en tus palabras. Realmente hay que tener una vocación y lógicamente tenés que tener el acompañamiento para a veces dedicarle tanto a ese tipo de compromisos asumidos, ¿no? Pero mi historia comienza, entro en el club municipal cuando el club municipal nace, año 74. Yo era jugador de fútbol, pero el club municipal se forma con toda gente que era del club atlético, porque el club atlético hacía unos años, en 68 fuimos campeones con el club atlético, 69 el club ya no jugó más, pasaron unos años y en el 74 nace el club municipal, por gestión de mucha gente que estaba en el club atlético y también por gestión de la municipalidad. Y bueno, y ahí nació todo, empezamos, como te decía, en el 74, jugando en la Liga de Río Cuarto, y bueno,
esa fue la parte donde era jugador, o sea que mi responsabilidad era no la que tuve después, ¿no? Tu compromiso con el equipo en ese momento. Totalmente, sí. Y bueno, ese compromiso y ese amor hizo que después fueras de a poquito cumpliendo otros roles, ¿no? Sí, a través del tiempo, cuando dejo de practicar el fútbol, entro en la directiva. Y bueno, en esos años organizamos durante 4 años unos carnavales muy lindos acá en Adelia María. Posteriormente nace lo que fue el torneo nacional. A los 2 años de haber nacido la institución, en el 76 ganamos el campeonato de la liga y ascendimos a primera división. Y bueno, cuando paso a ser dirigente, eso del torneo nacional de fútbol infantil fue una experiencia hermosa. Hicimos durante 8 años, trayendo hasta 3 equipos de Buenos Aires, sí, de Córdoba. Fue algo fantástico. La misma gente de Buenos Aires nos decía que estaba dentro de los 5 mejores del país, el torneo que organizábamos nosotros. Y bueno, fue algo muy, muy, muy lindo. Discúlpame, tengo grabadas todas las fiestas, todas las inauguraciones de esos torneos, ¿viste? Lo conservo como un recuerdo muy lindo. Parte de la historia, importantísimo. Sí. Yo me acuerdo porque, bueno, eran, como vos decís, ¿no? Equipos importantes de Buenos Aires, de Córdoba. Sí. O sea, se juntaba mucha cantidad de personas porque los chicos obviamente venían con papás, con profes y andaban por el pueblo, ¿no? Era hermoso, porque los chicos, claro, venían de Buenos Aires y allá la bicicleta la tenían prácticamente prohibida. Entonces acá, como los alojábamos en casa de familia, en toda casa de familia había una bicicleta y salían y se juntaban y era la felicidad y la alegría de ellos, ¿no? De andar todo el día por ahí por el pueblo. ¿Cómo fue obviamente ese crecimiento tuyo como dirigente dentro de una institución donde, bueno, obviamente hay que pensar en muchas aristas, ¿no? Estando sí, dentro y al frente, ¿no? En una dirigencia. Sí, y sobre todo porque era porque hoy en día es un orgullo el club municipal. Las instalaciones que tiene realmente están a primer nivel de la Liga de Fútbol de Río Cuarto, pero en aquel momento, donde está construida la cancha, era un lugar donde iban a parar los residuos municipales, ¿viste? Parque Los Silos. Estaban ¿sí? Ahí los pozos de exacto, basura. Y ahí, tapando el primer pozo allá en el rincón de la cancha, nace la cancha de fútbol. Pero indudablemente que había mucha gente que trabajaba. Y de eso no hay que olvidarse y reconocerlo. La primera comisión directiva que tuvo la institución, con Néstor Schiavoni a la cabeza, fue fundamental. Había un grupo que trabajaban denodadamente y se fueron tapando esos pozos con los residuos del pueblo. Y bueno, y hoy en día, como te decía recién, da gusto ir a ver las instalaciones, ¿no? Un parque hermosísimo. Hermosísimo. Obviamente pensar no solamente en todo lo que se puede gestionar dentro de una institución es importante, sino también el crear disciplina, el crear y pensar en un entrenamiento para que cada vez sea mejor la participación, el cuidado, la vida deportiva, no solamente de los niños, sino de los adultos. Y en esto
sin duda hay una visión ahí, ¿no? De una vida saludable, deportista. Sí, y en tus palabras recuerdo unas palabras de un señor que yo recuerdo con mucho cariño, quise mucho, me llevó posteriormente a la intendencia de la municipalidad, que fue don Higinio Salvatruga. Don Higinio fue, a lo mejor soy un poco injusto, pero para mí el mejor intendente que tuvo la localidad, ¿no? Y él en aquel momento, en una oportunidad me dijo, el Parque de los Silos va a ser el lugar de reunión del pueblo de Adelia María. Lo que yo pensé en aquel momento no te lo puedo decir porque tenemos una cámara delante, ¿viste? Pero era imposible pensar que ese basural se podría llegar a transformar en lo que es hoy, ¿no? Un orgullo para la institución y tiene que serlo también para el pueblo. Hacer que el fútbol infantil tenga entrenamiento, haga esas prácticas, generar esa responsabilidad de ir a los entrenamientos para poder jugar. ¿Cómo se fue gestando todo ese proceso, ¿no? Que hoy lo vemos como algo naturalizado. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. Me imagino que en aquella época era juntarse y jugar el partido. Justamente. Y teníamos entrenamiento los días martes. Con eso te digo todo. Hoy se entrena 4 días por semana. Sí. En aquel momento era muy distinto. Y el tema de los chicos, cuando nosotros estábamos, digo nosotros porque te vuelvo a repetir, éramos un grupo grande, es lo que yo digo que me crea a mí estoy en una situación incómoda cuando yo hablo de ese tema, porque no lo quiero hablar en primera persona, porque te acompañó un montón de gente, papá, mamá, y hoy en día, por ejemplo, tengo casos a veces que me agarra un niño que hoy ya es papá de familia, y me dice, ¿se acuerda el viaje que hicimos? Porque en 4 oportunidades viajamos a Uruguay a jugar en aquel momento de los campeonatos. Íbamos a Montevideo con el colectivo nuestro. Por supuesto, en el buquebús cruzábamos el Río de la Plata y íbamos a jugar al fútbol, a compartir con el Club Progreso, que es el que venía a jugar acá con nosotros. Y por ahí me encuentro con uno que me dice, chicos que yo sabía que en aquella oportunidad no iban a tener en su vida posibilidades así de salir al extranjero, por ejemplo, y menos a jugar al fútbol. Así que cada vez que me encuentro con alguno que me comenta eso, me da realmente una enorme alegría. Qué bueno. Ver que recuerdan esas cosas, ¿no? Muy lindo. Qué lindo que es resaltar eso, ¿no? Uno se llena de orgullo, ¿no? Justamente. De lo que pudo hacer y de todo el trabajo. Sí. Pero bueno, la charla no va a quedar acá nomás, tenemos que hacer otra pausa, Clever. Bien. Pero bueno, la estamos pasando lindo y estamos haciendo un recorrido hermoso de tu vida. Así que, bueno, ¿vamos al corte? Vamos al corte. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva. Organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. Mercería Patri. Gran variedad de artículos para tus creaciones, galones con brillos, hilos y lanas para tejer, puntillas y broderías, cintas en todos los colores y medidas, cierres, hilos y elásticos, accesorios para bisutería,
botones con diseños novedosos, amplio surtido en telas. Además, si buscas un presente especial, contamos con una gran variedad en regalería. Te esperamos en nuestro nuevo local, Luis Pasteur, esquina de Anfunes, teléfono 3585 40 71 31, Instagram, @merceriapatrick435. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país. El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. ¿Sos comerciante o emprendedor? Con tarjeta CETAM tenés 4 millones de pesos en 36 cuotas fijas y con tasa bonificada. Así de simple, acompañamos tu crecimiento. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. Bueno, hablamos un poco de tu infancia, hablamos del deporte y hablamos también de algo que sin duda hay un compromiso aún mayor con la comunidad de Adelia María, como es cumplir un rol de funcionario público. ¿Cómo nace esa nueva función para vos y ese trabajo, ¿no? ¿Cómo llegás a involucrarte? ¿Cómo llego a involucrarme? La historia es así. Yo el 2 de agosto del 74 me recibo de contador público. Saliendo un poco de la política, te cuento lo siguiente. A los 3 meses de haberme recibido, estaba viajando a Italia con mi abuelita. Yo estaba en Río Cuarto, habiéndome recibido en agosto, esos días, y me entero que en el consulado había viajes para italianos que podían retornar a su país con descuentos muy importantes. ¿Por qué? Porque en esa época, cada 25 años se abre la famosa Puerta Santa en la Basílica San Pedro. Así que me agarré a mi abuelita del brazo, le pedí primero el dinero a mi padre y me fui con la abuela, los dos, en aquella época, 12 días de viaje en barco, 7 días donde veíamos agua y cielo, nada más. Bueno, y... Qué experiencia, ¿no? Espectacular. Y la llevé a la abuela con 80 y pico de años y conoció a sus 5 hermanos. Hacía 50 años que no los veía, que había salido, efectivamente. Pero me salió un poquito de la pregunta tuya. Me preguntabas cómo entro en la política. Yo me recibo como te decía, en agosto del 74, y unos días después me aparece en mi casa, yo pongo un estudio, una plaquita, tenía 4 clientes, ¿viste? En mi casa de contador público, y me aparece el intendente del momento, que era don José Barale, a ofrecerme la secretaría de
la municipalidad de Elia María. Don José era el grupo del peronismo, ¿viste? Pero a mí la parte política, nada que ver, en aquella época, nada que ver. Bueno, yo tenía enorme deseo de ir a trabajar a la municipalidad. Pero, ¿qué hice? Fui a pedirle consejo a 3 personas en Adelia María. El doctor Castro, don Julio Palma y don Higinio Salvatúa. Los 3 después, posteriormente, tienen influencia en mi vida. Los 3, mira vos, ¿no? Por algo se ve que le fui a pedir que me aconsejara. Los 3 me aconsejaron que no aceitara porque ya medio se hablaba de un golpe militar en el país, ¿viste? Y efectivamente, un año después, los primeros meses de marzo del 76, se produce el golpe. Ingresa acá don Higinio Salvatúa. Y don Higinio me llama, lógicamente, a mí, como secretario de Hacienda. Y ahí estuve 7 años los 7 años del gobierno militar trabajando en la municipalidad como secretario de Hacienda. Y en Hacienda, o sea que haciendo un poco honor también a lo que habías estudiado. A la profesión. Y aplicándola. Y aplicándola porque ¿cuál es la función del secretario de Hacienda? Recaudar. Sí. Recaudar y manejar el dinero del pueblo, ¿te das cuenta? Y bueno, y después en el 83 que por suerte vuelve la democracia, la época de Alfonsín, y aquí asume Demetrio Rodríguez. Yo no quería seguir más en la municipalidad, estaba muy cansado, llevaba 7 años, ¿viste? Pero bueno, me pidieron y estuve en los primeros 4 años de Demetrio en la municipalidad, sí. Pero ahí ya como secretario de gobierno. ¿Cuáles eran los problemas de aquella época que recuerdes o aquellos que te costaron enfrentar estos desafíos tan importantes, ¿no? Y hubieron obras muy importantes, como una obra de 58 cuadras de pavimento de hormigón, ¿no? El de carpeta asfáltica de hormigón, que, viste, una obra fundamental y bueno, son obras que fueron cambiando al pueblo realmente, ¿no? Muy importante. Bueno, después se siguieron haciendo obras y se siguen haciendo obras que hacen crecer a nuestra Adelia María y que llegue al lugar donde está hoy catalogado, ¿no? Sí, sí. Estuviste también cumpliendo la función como concejal. Sí. Después de esos 4 años, después de esos primeros 4 años de Demetrio, él sigue 2 periodos más después. Después de esos 4 años de que estoy en la administración, estoy 3 periodos más como concejal, 3 periodos de 4 años, o sea que 4, 8, 12 años como concejal. Muchísimo tiempo involucrado en la política, en analizar, en pensar lo mejor para un pueblo. Sí, pero una época distinta, una época donde la relación oficialismo y oposición era distinta. Eso te iba a decir, ¿no? Porque hoy los tiempos han cambiado de aquella época y cómo era, ¿no? Estar en esas reuniones, hablarse con el opositor. Sí, o que te visitaran en la municipalidad. Yo tengo una foto con Carlos Menem, dándole la mano a Carlos Menem, que César Angeló, viste, Estorani, interna en el pueblo, muy buena. Te puedo hablar
porque fueron muchos años, ya te digo, los primeros 4 de democracia y después 12 años más como concejal, así que teníamos una relación con la oposición muy buena. Digo con la oposición porque en esa época normalmente era el radicalismo el que gobernaba, ¿viste? Pero me acuerdo el caso de Demetrio Rodríguez, que invitaba a los concejales, en aquel momento eran 6 los concejales, invitaba a los concejales de la oposición a su despacho para discutir si hacían tal o cual obra, cosa que hoy creo que no es así, ¿viste? Por eso te digo que la relación era muy fluida, muy hermosa y pensando por sobre todas las cosas en el bien público. ¿Y cómo fue consensuar los tiempos para que pudieses equilibrar tu trabajo, tu profesión, sí, con este compromiso en la gestión pública? ¿Cómo fuiste manejando eso? Sí, es una muy buena pregunta que yo a veces me las hago y no termino de entender. Yo tuve varios años, estaba en la municipalidad, daba clase en los 2 colegios, 16 años en el agrotécnico, 4 años en el secundario, y a su vez estaba formando mi estudio, que era el objetivo final mío, ¿viste? Nunca la política mía fue algo pasajero, el futuro mío era la profesión. Y muchas veces me pregunto cómo me daban los tiempos para hacer todo eso, porque estaba en la municipalidad. A la 1 salía de la municipalidad, me iba caminando a mi casa, comía algo rapidito, cruzaba la plaza, porque el agrotécnico estaba ahí en la esquina, que es de Micheli, daba clase ahí, a la tarde seguía tratando de armar mi carpeta de cliente con mi profesión y con también trabajo de la municipalidad. No, era de correr mucho. Pero lo lindo que tiene esto es de sentirse realizado, ¿no? En haber podido hacer mucho y haber logrado mínimamente los objetivos previstos, ¿no? Sí, y sobre todo sentirse realizado con la gente. Con la gente. Me pasó días pasados que tuve un acto hermosísimo y la cantidad de salutaciones y saludos que recibí realmente me llenaron de satisfacción. Ahí te das cuenta vos cuando hiciste algo o que brindaste algo, te das cuenta sin... No quiero indagar más porque quiero que me cuentes en el próximo bloque esto que un poquito me estás relatando ahora, si lo compartimos con la gente. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Sí. Pausa, ya volvemos. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Toma 2 colectivos para ir a la facu. Va todos los días en bondi a la escuela. Viaja 3 veces por semana para dar clases. Los cordobeses elegimos acompañar este esfuerzo, garantizando el boleto educativo. Con fondos de la provincia sostenemos este beneficio, cubriendo el 100% del costo del boleto. Una medida que alcanza a 300.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas con aporte estatal, docentes, no docentes, universitarios y trabajadores de todo el sistema.
Porque con el boleto educativo, muchos jóvenes tienen la oportunidad de seguir sus estudios y Córdoba necesita el talento de todos para seguir progresando. El boleto educativo cordobés es la manera que tenemos de decir, estamos con vos, te acompañamos. Tengo 2 hijos en la escuela. Tener el boleto gratuito para nosotros es un gran alivio. Con las cuentas claras y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Desde Villa María al mundo, Red Gesta brinda educación, arte y cultura, sin límites, al alcance de todos, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. Conoce más en www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancias. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 51 95. Bueno, Kelber, mira, recorrimos tanto que ya llegamos al último bloque. Muy bien. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, sí. Bueno, yo la pasé extremadamente bien, recordando cosas muy lindas de mi vida, por lo cual tengo que agradecerte a vos, a Gaby, a Ivana. De compartir esta charla con vos, de saber que sos un referente para nuestro pueblo y que has trabajado muchísimo y eso es lo lindo. Y este trabajo que has realizado sin duda tiene un acompañamiento de la familia que has formado, ¿no? Que la familia es la que contiene, la que acompaña, indudablemente, la que escucha. Sí. ¿Cómo es indudablemente. Mis hijos, 4, 2 varones, 2 mujeres, con los cuales tengo una hermosísima relación. 7 nietos, wow, con los cuales tengo mejor relación que con mis hijos todavía. Y un bisnieto que pinta a ser goleador de fútbol. Sí, ahí algún gen del abuelo llegó. Hay un gen del abuelo. Sí. Bueno, una de mis hijas está en Río Cuarto con su familia. Mis 2 varones están en el estudio conmigo. Mejor dicho, a esta altura yo estoy en el estudio con ellos. Y la cuarta es Evelyn, que es docente en la escuelita, en el Jardín del Barrio Norte. Y como te decía recién, una hermosa relación con los 4. Estoy continuamente con ellos porque son en este momento mi sostén, ¿viste? Y bueno, los niños creciendo, los 7 nietos, y bueno, Dios dirá cómo termina la vida de uno, ¿no? Pero por ahora va pintando lindo porque hace muy poco tiempo has recibido un reconocimiento que un poco lo adelantabas casi en el final del bloque anterior. Sí. La cancha de fútbol infantil tenga tu nombre, ¿no? Este reconocimiento que... Hermosísimo, hermoso. ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo recibí? ¿Qué sentí? Tuve sentimientos encontrados. Y te explico por qué. Por un lado, una inmensa alegría, una inmensa
satisfacción de haberlo recibido con todos mis niños y todos mis nietos. Y por otro lado, siempre estas cosas he sido un poco reacio a que se homenajee a una persona o que se le brinde esto a una persona cuando hay tantos que aportaron tanto, ¿te das cuenta? Entonces ese día estaba ahí feliz por lo que te decía primero, y después miraba al costado mío y veía a varios compañeros de aquella época, pero me faltaban muchos. Que no es imposible tampoco, ¿viste? Y eso es por lo que te digo que te encontrás con sentimientos encontrados. Por un lado la alegría, la felicidad, y por otro lado la tristeza de que no esté tanta gente que aportó tanto como lo hice yo, que no estuvieran ahí al lado mío, pero bueno. ¿Y seguís apoyando, seguís trabajando en el club, en lo que podés? Y ahora con esto me han obligado a volver a trabajar, a volver a ayudarlos. Ya lo hablé con Marquitos Díaz, que es el presidente. Digo, Marquito, tengo que acompañarlos un poco con esto de esa canchita que lleva mi nombre, ¿viste? Cosa que realmente nunca... Sí, una alegría, porque también recuerdo que donde hicimos la cancha era uno de los pozos que hablábamos hace un rato, sí, del famoso basural. Que inicialmente estaba previsto construir la pileta de natación en el club municipal. Durante años y años siguió estando el pozo hasta que un día lo tapamos y construimos la canchita esa. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que bueno, muchas veces no se involucran o tienen el temor de involucrarse con las instituciones, y que vos de alguna manera has trabajado muchísimos años? Muy buena pregunta, y realmente siempre les digo, sobre todo a mis niños varones, que todos tenemos la obligación de devolverle al pueblo algo, ¿te das cuenta? Nosotros tenemos una actividad profesional y dependemos de nuestros clientes. ¿Por qué no te vas a hacer tiempo? No debe haber institución que se reúna 3 o 4 veces por semana, a lo sumo una vez por semana. ¿Por qué las cooperativas no van a tener gente? ¿Por qué el jardín del barrio norte no puede formar una comisión de trabajo? ¿Por qué los padres no se acercan? Tienen comedor. La manera de pensar, ¿no? Claro, pero no termino de entenderlo. ¿Por qué? No sé. La vida misma, viste, que bueno, ustedes son jovencitas y a lo mejor yo le estoy hablando de un poco de la prehistoria, viste, pero en aquel momento se trabajaba y se hacía. Rapidito te cuento, el grupo nuestro de clase 49 construyó un aula en la escuela Rivadavia, y construyó un aula en la escuela en el jardín de infantes de la escuela San Martín. Los construíamos nosotros directamente, los chicos de la clase 49. Hoy no consiguen gente para formar las comisiones directivas. ¿Cómo puede ser? Vamos a invitar entonces ese compromiso. Sí, tenés dentro de tus programas y dentro de tu posibilidad incentivar para que las instituciones sigan progresando. Tenemos muchas instituciones que son realmente un orgullo, la de María, sí, pero yo los escucho que todos se quejan. Hay un lugar muy significativo para vos porque lo has transitado infinidades de veces
y ha ido cambiando, ha ido mutando, y no sé si es ese lugar el que más te sentís vos que creció, que avanzó, que cambió. Pero bueno, como te dije al comienzo del programa, viviste muchísimos años frente a la plaza. ¿Qué te acordás de aquella época y qué notaste diferente ahora? O bien de algún lugar de Adelia María que sientas ese cambio, que te recuerdes cómo era. Y la plaza tuvo su gran cambio en la época, en la intendencia de don Higinio Salvatruga. ¿Cómo te la acordás? ¿Qué tenía? Me acuerdo que tenía todas diagonales de esquina hacia el centro, de las otras dos esquinas hacia el centro, con todas plantas a los costados, eran como si fuera una calle peatonal, sí. ¿Viste? Y un día don Higinio nos reúne a quienes integrábamos el ejecutivo y nos dice que había pensado en remodelar la plaza. Y utilizando una arquitecta que había trabajado en la construcción del estadio Chateau Carrera, la trajo a Adelia María y le dijo: quiero que me haga un proyecto de la plaza que tenga piedra, que tenga agua y vegetación, plantas, ¿viste? ¿Por qué? Porque la plaza no tiene que ser un lugar para cortar camino, sino que tiene que ser un lugar de reunión de la familia. Yo te aseguro que cada vez que paso en auto y veo tantos chicos sentados ahí, ¿te acordás de eso? Me acuerdo de esas palabras. Es notable, bueno, la visión de don Higinio fue un hombre espectacular, realmente. Clever, bueno, déjame agradecerte por esta hermosa charla que hemos tenido hoy en nuestro programa, conociendo todo tu trabajo, tu historia, tu compromiso con las instituciones, con cada lugarcito donde te tocó estar. Es importante como para tener referencia y saber que muchas personas como vos han trabajado mucho por nuestro pueblo, así que muchas gracias. Al contrario, me he sentido extremadamente cómodo con vos, te lo agradezco muchísimo, y el pedido que te hice recién de que incentivé a los jóvenes a formar parte de las comisiones, a aportar un poquito de su tiempo, te lo vuelvo a reiterar. Lo vamos a tomar. Gracias, querida, ha sido muy amable. Gracias, Clever. Bueno, así cerramos el programa del día de hoy con Clever Montaña, la verdad que es un referente para nuestro pueblo, un hombre que ha trabajado, que ha cumplido diferentes roles, que lo ha hecho de una manera muy comprometida, responsable, y así vamos a seguir nosotros sumando muchísimas historias más, conociendo la palabra, la voz de cada persona, su mirada, su visión de futuro para nuestro pueblo y para nuestra comunidad. Hermoso el programa del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Los vamos a invitar a todos ustedes para que se sigan sumando a nuestros programas, porque se vienen muchos más invitados con más historias. Felices de hacer este programa. Síganos en las redes. Por ahora les decimos que dentro de unos días nos vamos a volver a encontrar en Voces Mías.